Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Bienvenidos a esta mirada financiera en una semana, el cual nuestro foco es América Latina. ¿Cómo está la economía de esta región? Es lo que hemos estado analizando durante distintos días, a través de las oficinas de representación de BCI, a través de las personas que ponen las fichas en distintas partes de América Latina. Hoy vamos a hablar con Álvaro Pereira, él es gerente general de BCI Securities, y Francisca Pérez, economista senior de BCI. Álvaro, en general, tendríamos que haber tomado un contacto con él en Estados Unidos, pero por esta vez lo pillamos en Chile. ¿Cómo estás, Álvaro? Francisca, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, Paulina. Hola, gracias. Vamos a dar una mirada a lo que está pasando en la economía estadounidense, una economía que ha mostrado signos interesantes de recuperación. La semana pasada o antepasada, hace 10 días, tuvimos un desarrollo del producto que no fue tan bueno como lo esperado, este 1,2% en este PIB, pero obviamente que tenemos esperanza, Francisca, Álvaro, en que la revisión de este PIB pueda ser mejor. Es así, la cifra en general fue un 1,2%, se esperaba 2,5 a 2,6. Sin embargo, algunos de los componentes, como la demanda interna, creciendo del orden de 4,2%. Lo que sí llamó la atención fue la inversión, que se contrajo del orden de 9,6%, y esto relacionado tal vez a una desaceleración por parte del sector construcción, que venía mostrando cifras un poco distintas, venía mostrando una dinámica un poco más fuerte. Exactamente, y también hay una caída en los inventarios en este segundo trimestre que marcan un poco este declive a este número bastante más bajo de lo esperado, Francisca. Claro, los inventarios igual han venido cayendo desde hace varios trimestres atrás, que puede ser también un signo que las mismas empresas están viendo, ok, quizás el consumo hacia adelante no esté tan fuerte por este menor crecimiento en la demanda, aunque como dice Álvaro, estuvo creciendo bastante fuerte el consumo. Entonces quizás el próximo trimestre debería haber un catch-up en los inventarios y haber un nuevo crecimiento en ese sector especialmente. Una mayor producción de bienes que podría darle un poco más de impulso a la economía. Ahora, este 1,2, si bien puede ser corregido al alza, nunca va a llegar a ser el 2,5 que se esperaba, entonces Estados Unidos este año estaría creciendo bajo el 2%. ¿Y eso atrasaría, Álvaro, nuevamente a esta Fed con este aumento de tasa? Es uno de estos datos que están mostrando errores muestrales. La verdad es que el mercado estaba asumiendo, y producto de todo lo que se viene conversando por parte de las empresas, de que la economía en general está avanzando a un buen nivel. Sin embargo, al igual que la cifra de mayo del empleo, que fue de 11,000 nuevos empleos, conjuntamente con este dato con una caída bastante pronunciada de la inversión, hacen prever de que la Reserva Federal no tiene mucha libertad para alzas de tasas de interés, sino hasta después de las elecciones presidenciales. Es decir, ¿ya en diciembre alzaría la tasa de la Fed? Creo que sigue siendo una política dato dependiente, como ellos vienen señalando, y por lo tanto van a seguir analizando. Tenemos cifras por delante relacionadas al sector empleo, la cifra del tercer trimestre de crecimiento económico que todavía van a esperar antes de adoptar cualquier medida monetaria. Y hablando de esas preocupaciones o dato de empleo, me gustó ese diminutivo para lo que estamos conversando, Álvaro. ¿Hay preocupaciones los inversionistas con respecto a las elecciones presidenciales de este 8 de noviembre, a una llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Lo que está sucediendo es que seguimos en el periodo preelectoral, y en el periodo preelectoral la verdad es que las agendas políticas difieren sustancialmente. Están todavía ambos candidatos tratando de obtener la base con la cual van a llegar al periodo preelectoral. Sin embargo, lo que termina definiendo un poco al presidente son estos votos neutros que todavía no se han definido. Por lo tanto, para adquirir esos votos tienes que entrar hacia el centro, y la política generalmente, faltando un mes, 45 días, empieza a sonar bastante homogénea por parte de los dos candidatos, porque tienen que buscar ese voto que está en el centro, centrista, que es finalmente el que tiende a definir al presidente en las elecciones estadounidenses.
Francisca, ustedes recién entregaron un informe de América Latina en este tercer trimestre de 2016 y por supuesto Estados Unidos tiene un lugar especial en lo que significa el desarrollo de las economías emergentes como la nuestra. También tiene una visión especial sobre lo que pueda, como nos contaba Álvaro, hacer o no hacer la Reserva Federal, el impacto que tiene en nuestras monedas, en el impacto que también tiene en nuestra tasa de interés. Claro, el informe que lanzamos la semana pasada, ahí hablamos lo importante que es especialmente la Reserva Federal para las monedas en América Latina, las posibles entradas de flujos y eso lo que movería más que nada las monedas. Y qué tan importante es eso, porque también hay muchos inversionistas buscando retornos y eso fue lo que pasó después del Brexit especialmente. Se dieron cuenta de, bueno, después del Brexit en Europa, Japón, tasas más bajas, en Estados Unidos pareciera también que este año no subiría la tasa. Nosotros pensamos como BCI Estudios que debería o que lo daría durante el primer trimestre del próximo año. Y eso llevaría también a inversionistas a buscar retorno en América Latina. ¿Por qué pasa eso? Porque si uno mira la tasa de Estados Unidos, que está bajo 2%, eso significa que como inversionista en los próximos 10 años tú vas a recibir menos de un 2%. Cuando tú haces como tu flujo de caja de inversión hacia adelante es menos de un 2%. Entonces tú vienes a América Latina buscando yield y eso ha sido lo que ha pasado últimamente y que ha sido importante para las monedas. Por eso la apreciación bastante fuerte que vimos la última semana. Hablemos de bolsa, hablemos de los flujos del Standard & Poor's, de Nasdaq, que ha tenido una semana interesante la semana pasada, Nasdaq, con respecto a los buenos resultados corporativos que han tenido las empresas tecnológicas, Álvaro. Uno se puede preguntar, ¿hay espacio todavía para que la bolsa en Estados Unidos siga creciendo o ya llegó a su tope? Te diría que son varios los factores que están influyendo. Por un lado tenemos el crecimiento económico del país, que sin duda tiene una incidencia sobre los flujos futuros de las empresas. Tenemos bancos centrales como el de Japón, Inglaterra y seguramente más adelante el de Europa, haciendo, por lo menos anunciando programas de liquidez. Japón hace poco tomando una decisión de ese índole. También tenemos Inglaterra seguramente también adoptando nuevas medidas yendo hacia adelante y por lo tanto te diría que esos dos factores influyen sobre la estructura de tasas y el dinamismo. Por el lado de los resultados en particular, evidentemente el segundo trimestre del año ha sido mejor de lo esperado. Las utilidades cayeron menos de lo que tenía estimado el mercado a principios de la temporada, ajustándose del orden de un 3,8% en relación a un 5,5%, una caída de 5,5% que tenían estimados. Entonces lo que estamos viendo es que algunos sectores de la economía están reportando cifras mejores a las esperadas. Este último trimestre, sin duda alguna, el sector tecnología ha mostrado una reaceleración en muchos de los ámbitos. Vimos, por ejemplo, Google, Facebook mostrando crecimientos, Amazon también, y por lo tanto eso le da un ímpetu a la bolsa y le da un sustento fundamental a las valorizaciones que se han registrado en los últimos meses. El cuarto elemento también te diría que ha jugado a favor es que en el transcurso de las últimas semanas hemos tenido una reducción en la incertidumbre política, ya sea porque en Estados Unidos se han definido las candidaturas, o sea, el presidente, vicepresidente para ambos partidos, pero también por el lado de Inglaterra, el gobierno ha definido una nueva estrategia para enfrentar todo lo que es el Brexit. Entonces eso también se traduce en menor incertidumbre, le da un impulso al mercado. Sin embargo, faltará saber si es que todas estas medidas permiten que de alguna manera haya sustento yendo hacia adelante. Y hablando de inversiones, ¿hay ciertos sectores más interesantes que otros en la economía estadounidense? Lo que hay que buscar, y creo que siempre hay que ser ya a este punto con las valorizaciones alcanzando a sus máximos históricos, uno tiene que tender a ser más selectivo en el proceso. Te diría que hay sectores que obviamente mirándolos parecería que en términos relativos están un poco más baratos que otros, en particular por ejemplo el sector bancario con las tasas cayendo y obviamente sus ingresos viéndose afectados por la caída en las tasas de interés. Uno podría argumentar de que algunas de esas valorizaciones están relativamente baratas en el sentido de si es que vemos que efectivamente la economía levanta vuelo. Y hablando de renta fija o renta variable, ¿cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a la economía estadounidense? Bueno, la economía estadounidense, claro, los últimos 2 trimestres pareciera estar creciendo bajo el potencial, pero igual
durante los últimos 2-3 años estaba creciendo sobre el 2%. El año pasado 2,4%, el año antepasado también 2,4%, y eso es que la economía estadounidense ya ha estado creciendo a buenos niveles. Ya por eso también la Fed empezó con el tema del alza de tasas, para empezar a recuperarse. Claramente las tasas de largo plazo de 10 años bajo 2% es algo fuera de los fundamentales. Nosotros tenemos un modelito, se podría decir, que tomamos temas fundamentales y vemos, y en realidad la tasa estadounidense debería estar mucho más cercano, en torno al 2,3%, 2,2%, y ver estas tasas por debajo significa que debería haber un catch-up de las tasas. Ahora, claramente lo que está detrás de eso es mucho la liquidez de los mercados, y esa liquidez de los mercados va a seguir afectando a medida que la Fed vaya también avisando que va a subir la tasa mucho más lento de lo que va diciendo que la va a subir. O sea, a principios de año dijeron que iba a ser 4, después en junio dijeron que iba a ser 3, y ahora pareciera que no va a ser ninguna, o quizás una, y eso va a ir afectando a las tasas hacia adelante. Entonces ahí también hay inversionistas buscando otro tipo de retorno, y por eso se van a otros mercados. Ahora, nosotros vemos que la tasa hacia fin de año debería acercarse en torno al 1,8, 1,9, y recién el próximo año, mediados del próximo año, estar más cerca de 2%. ¿Un dólar más fuerte favorece o desfavorece a Estados Unidos, Álvaro? Le va restando al sector exportador de todas maneras, o sea, una apreciación del dólar a nivel mundial le va restando al sector, y lo hemos visto. Vimos el año anterior, por ejemplo, una apreciación del 13% del dólar, y evidentemente el sector manufacturero y el sector industrial se vieron perjudicados. De hecho, la producción industrial está cayendo, o en términos anualizados cediendo del orden de menos 0,7%, y algunos de los PMI de manufactura recién se vienen recuperando producto de la estabilización del dólar. Esto hace que en otros términos los países emergentes también se vean favorecidos producto de la depreciación de sus monedas. Nuevamente lo que va a regir, me da la impresión, es que el diferencial de tasas de interés es lo que va a finalmente definir en qué dirección van los retornos, pero como bien señala Francisca, sin duda alguna, en la medida que las tasas de interés en Estados Unidos estén rondando el 1,5%, las alternativas de inversión para los inversionistas en general sigue siendo mercados emergentes, donde están encontrando retornos más atractivos. Bueno, hablando de inversionistas, luego de la pausa que vamos a hacer a continuación, vamos a seguir conversando con Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities, y Francisca Pérez, economista senior de BCI. Álvaro, sobre todo por las oportunidades de inversión para los chilenos. Se dice que hay gran apetito. Hubo una delegación hace algunas semanas, por ejemplo, a Miami, en el sector de la construcción, un sector el cual ha estado bastante activo en la economía estadounidense. Vamos a hablar de eso y mucho más, pero antes vamos a hacer una pausa. Y yo les voy a hablar de liderazgo. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos en Mirada Financiera Internacional. Hoy con el foco puesto en Estados Unidos, cuáles son las proyecciones de su economía y cuáles son las oportunidades de negocio para los inversionistas nacionales. Es lo que estamos conversando con Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities, y Francisca Pérez, economista senior de BCI. ¿Dónde vives tú, Álvaro? ¿Tú vives en...? Vivo en Miami. Vives en Miami, sí. Entonces tienes que ver cómo está el desarrollo inmobiliario en esa ciudad y el apetito de muchos chilenos en invertir allá. Es así, uno de los sectores que se sigue recuperando de la poscrisis sigue siendo el sector inmobiliario. De hecho, cuando uno mira las estadísticas, ya sea ventas de viviendas usadas, ventas de viviendas nuevas, están recién alcanzando los niveles precrisis, 592,000 en términos de ventas de viviendas nuevas, 5,97 millones en ventas de viviendas usadas. Los inventarios se han ido comprimiendo por debajo de 5 meses de inventario, y estamos viendo que los precios en general, ya sea Case & Shiller o el FHFA, están creciendo del orden de un 5 a un 5,2%. Sin embargo, y a medida que la banca empieza a otorgar créditos inmobiliarios, esto va reactivando de alguna manera el sector, y ahí sí, sin duda alguna hemos visto que hubo una recuperación en el primer trimestre del sector inmobiliario. Y hablando sobre dónde apostar, chilenos.
En general yo te diría que sigue siendo, de alguna manera, la renta variable sigue siendo la alternativa más deseosa por parte de un inversionista extranjero, simplemente porque las tasas darían la impresión, como bien señala Francisca, daría la impresión de que se van a mover hacia atrás. Eventualmente, una vez que la Reserva Federal empiece de alguna manera a subir las tasas de interés. Por otro lado, el sector inmobiliario son inversiones de largo plazo, y obviamente eso también tiene un pormenor, y si las tasas de interés por alguna razón suben más rápido de lo que uno estima, eso podría afectar los precios de los bienes inmuebles. Hay espacio para el sector inmobiliario, sin duda alguna, pero al igual que la renta variable, uno tiene que tender a ser bastante más selectivo, simplemente porque hay segmentos en los cuales la economía, te diría por ejemplo en el caso de Miami, hay signos de tal vez una sobreconstrucción en algunos barrios de la ciudad. Hablando de la sobreconstrucción, hablando de la liquidez de la cual tú hablabas, Francisca, en el primer segmento del programa, ¿ustedes vislumbran o han analizado posibles espacios de burbuja financiera? Mira, como bien decía Álvaro, el mercado inmobiliario se ha estado recuperando después de la crisis subprime, y nosotros hemos estado también observando en algunas ciudades también, como PCI recién compró un banco en Estados Unidos, entonces siempre estamos revisando qué es lo que está pasando en Miami también y qué es lo que está pasando con los precios. Pareciera ser por el momento que no se vislumbran burbujas en el mercado inmobiliario, tampoco en Miami o en alguna ciudad. Sí hay bastante divergencia entre ciudades, ¿ya? Por ejemplo, Atlanta o Dallas, sus precios todavía no aumentan de la misma manera como aumentan en Miami o en California. Y eso también tiene que ver con estados dentro de Estados Unidos, que es la redundancia, que están mucho más débiles en su crecimiento. Miami se recuperó bastante bien después de la crisis, también California, y eso se ve reflejado en los precios y también en los índices de construcción. Pero en este momento pareciera ser que está el mercado recuperándose y que no habría burbujas por el momento. Entonces estaría en un mercado bastante todavía sano. Tiene que ver también, Francisca, con los sectores industriales, por ejemplo, un sector que le ha costado, sobre todo por los bajos precios del petróleo, el sector energético. Una industria como el shale gas, que había tenido un desarrollo bastante interesante, obviamente que con precios de petróleo de barril rondando los $40, no es algo que deje mucho retorno. Claro, el sector petrolero en un principio dio bastante impulso en algunos estados en Estados Unidos. Y también algo que se vio fuertemente afectado por la crisis subprime fue el sector automotriz en ciudades también, ¿cierto? En estados como Atlanta, como Dallas, y también otros. Y eso también ha generado que esos estados se hayan quedado un poco más atrás en la recuperación en Estados Unidos. Claramente Miami tiene todo el tema de los puertos cerca, también turismo, y eso se ha mantenido fuerte y les ha ayudado mucho al sector a mantenerse fuerte, y por eso Miami también ha mostrado un aumento en los precios de vivienda que ha sido importante y también generoso con el Estado. Miami ya se podría decir que como Estado ya está completamente recuperado, en tanto también como en cifras de empleo, también muestra cifras de empleo muy buenas, y eso es algo que favorece a BCI Securities, al CNB. Por eso también salieron muy buenos resultados de CNB durante los días previos. Exactamente, Estados Unidos está reportando y el City National Bank tuvo un buen reporte dentro de sus resultados en este segundo trimestre. Álvaro, te quiero preguntar sobre el ambiente político. Siempre se dice que la política y la economía están muy ligados. Y recientemente el empresario Warren Buffett dio su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton en esta carrera presidencial. ¿Hay preocupación? Y también hay ciertos sectores incluso de los republicanos que no están de acuerdo con alguna postura bastante disidente o bastante enérgica con respecto a los musulmanes o con respecto a otros temas, que es la que ha tenido Donald Trump. ¿Cómo ve el mercado? ¿Cómo lo evalúa una posible llegada a la Casa Blanca del candidato republicano? Como te comenté anteriormente, da la impresión de que ya llegando a la recta final de las elecciones a principios de noviembre, el discurso va a tender a cambiar un poco
Ellos, ambos, te diría, Hillary Clinton por su lado y también Donald Trump por su lado, siguen enfocados en asegurarse de tener el voto del establecimiento de cada uno de los partidos. Evidentemente, cuando uno mira la candidatura de Trump, ha sido dispar, no ha sido de la manera que al Partido Republicano le hubiese gustado que sea, se ha salido claramente de discurso, pero hay que tomar en consideración de que parte de la estrategia que ha seguido Trump ha sido headline news, que es quitarle al resto de los candidatos los titulares de prensa. Entonces, cuando uno parecería que Hillary o los ex candidatos, los otros 15 candidatos republicanos, querían hacer algo en el frente noticioso, él decía una barbaridad. Y finalmente acaparaba durante 10 días a toda la prensa con todos estos comentarios. No sé si esa estrategia va a permitir que él llegue a ser presidente. Al final lo que importa son las políticas públicas y económicas que tiene que seguir el país. Sin embargo, va a tender, y te vuelvo a reiterar, creo que va a tender todo a centralizarse al final. Va a haber ya los debates, vamos a ver cómo reaccionan cada uno de los candidatos y obviamente te diría que por ahora parecería que hay mucho más apoyo por el lado de Hillary Clinton por parte de figuras como el presidente Obama, su esposa, Joe Biden, el vicepresidente, que hablaron en la convención. Sin embargo, Trump está con un discurso que parecería que a un segmento de la población importante le gusta y tiene casi un mismo tintes de lo que ha pasado en Inglaterra. Comentarios anti-inmigración, de alguna manera hablando acerca del gasto público que no es necesario para luchar en todos los frentes. También hay todo un tema del terrorismo y eso obviamente parecería que a la gente en Estados Unidos, a algún segmento de la gente tiene acogida. Un segmento que llega casi, según el último sondeo, al 48%. Es así, pero nuevamente creo que las encuestas, como uno bien sabe, también venden si es 50-50 un poco el voto. Ya vamos a ir seguramente viendo cómo van evolucionando las encuestas yendo hacia adelante, pero te diría que hay un país hoy día prácticamente dividido en cuanto a la candidatura. Francisca, de aquí a fin de año, ¿cuáles son las proyecciones de la economía estadounidense? Bueno, de aquí a fin de año nosotros creemos que Estados Unidos debería crecer en torno a un 1,6% este año, que es menos que el año pasado, con crecimientos trimestrales cercanos al 2,2, un rebote de lo que hemos visto estos dos primeros trimestres. Especialmente por consumo, que el consumo se debería mantener fuerte. ¿Por qué? Porque los consumidores estadounidenses ya se desapalancaron de la crisis subprime, ya ahora el ingreso que están teniendo lo están usando para consumir más que para pagar sus deudas. Pero hay que tener ojo con lo que está pasando en inversión. ¿Ya? En inversión está bastante frenada, pero eso es algo mundial. Si uno observa la inversión a nivel mundial, hace tiempo que está bastante lento, no solo en Chile o en Estados Unidos, y eso tiene más que nada que ver con los retornos futuros de la inversión. Ya, la inversión en Estados Unidos, si el petróleo se mantiene en estos niveles, que incluso ha llegado bajo 40, podría mantener la inversión bastante baja. Podría ser otros sectores de inversión que pueden hacer un catch-up en la parte de consumo, de bienes de consumo, pero hay que tener un poco más de cuidado. La parte del sector externo va a mantener una volatilidad por el tipo de cambio, o sea, por el dólar norteamericano que se ha mantenido fuerte y eso le ha pegado un poco. Pero hacia adelante Estados Unidos debería comenzar a repuntar. Estos dos primeros trimestres fueron bastante bajos y durante el año debería ya comenzar a mostrar un poco más de signos de recuperación. El mercado laboral está ajustado, con una tasa de desempleo cercana a su nivel natural, sacando el dato malo de mayo, creciendo la creación de empleo sobre los 180, es una economía que está en un muy buen nivel de crecimiento. Y hablando sobre dónde apostar, cuáles son las fichas que tenemos que mirar, Álvaro, ¿qué crees tú que serían las oportunidades de negocio que se abren en la economía estadounidense? Yo te diría que parte de lo que uno tiene que mirar en un portafolio de inversión son aquellas empresas que tienen exposición a aquellos mercados donde los bancos centrales están inyectando liquidez y bajando las tasas de interés. Nuevamente hay oportunidades en el mercado netamente estadounidense, sin embargo lo que estamos viendo es que algunas de estas empresas que son multinacionales, que se han visto afectadas por la desaceleración que hubo en China o en Europa o en Japón, evidentemente se van a ver beneficiadas una vez que
los precios o las economías de estas regiones tomen mayor tracción y la demanda interna de estos países vaya tomando vuelo. Entonces, dentro de los portafolios, te diría, si uno mira en general, uno tiene que enfocarse en empresas que son multinacionales y que se van a ver beneficiadas de alguna manera de las políticas macroeconómicas expansivas que están adoptando países como Inglaterra, Japón y Europa. Y hablando sobre dólar versus peso, Francisca, ¿cree que es momento sobre la visión, ¿no es cierto?, de que el dólar está en niveles más bajistas de lo que había estado hace algunos meses atrás, de tomar posiciones? ¿Una buena recomendación de inversión? Bueno, el dólar siempre ha sido un tema bastante difícil de predecir, ¿ya? Yo creo que el que logre achuntarle al precio del dólar, claramente no estaríamos aquí hablando y seríamos todos millonarios. Pero yo sé, estamos hablando de tendencia. Yo sé, no te quiero hacer la pregunta más fácil, te quiero hablar de tendencia, porque obviamente sí, no. Que yo no sé si voy a apostar a 6.51, 6.52, pero claro, la tendencia... La tendencia del dólar, nosotros creemos que el dólar debería tender a depreciarse, ¿ya? Los niveles que hemos estado viendo ahora, que se mueve en torno a 660, es un poco bajo para la economía chilena. O sea, la economía chilena está débil y por temas fundamentales debería comenzar a subir el dólar. Pero claramente ver tipos de cambio de peso sobre 700 también es un poco más difícil, porque justamente todo este movimiento de flujos es lo que ha hecho que ha mantenido el peso chileno un poco más apreciado. O sea, el real también hemos visto que el real llegó a 3,2 y uno dice, bueno, pero Brasil está... en el fondo y con un precio de real de verdad muy apreciado. Esos son los flujos que entran. Y para adelante esto debería tender a calmarse. De hecho, las AFP ya trajeron un buen monto de dinero durante el mes anterior y eso también llevó al peso chileno a apreciarse. Entonces, eso debería disiparse en el mercado y comenzar una leve senda de depreciación. Ya vimos que tocó un piso el mes pasado en 6.47 y llegó a 6.67 hace un par de semanas atrás y después se ha estado moviendo ahí entre 6.60 en el corto plazo. Hacia fin de año nosotros los vemos en 6.80. Así que ahí es donde uno tiene que empezar a tomar posiciones. Si se va mucho más por debajo, ver cuánto comprar, o si se va por arriba en algún momento, si tomar algún tipo de cobertura también. Pero en torno a los 6.80 debería llegar hacia fin de año el dólar. Álvaro, la última pregunta, porque se nos acaba el programa. Lo primero, ya vimos el apetito de los chilenos por invertir en Estados Unidos. ¿Cómo nos ven ustedes los estadounidenses y a nosotros los chilenos? Chile, el mercado chileno siempre ha sido un mercado de refugio, por lo general, en relación a lo que ha estado ocurriendo en la región. Evidentemente, mercados como el brasileño han rentado por encima del 30%. Este año en particular hemos tenido otro retorno en Perú también que supera el 40%. Entonces ha habido mercados donde han salido a buscar el retorno. Hemos tenido, por ejemplo, los papeles soberanos de Argentina a una tasa extraordinaria, 16.500 millones en la primera colocación después de una década de salir a mercado, a una tasa bastante atractiva. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Ahora te diría que en general una preocupación desde el extranjero y en la región, no es solo particular a Chile, es el ambiente un poco más tenso políticamente que hay. Brasil con temas de corrupción, por el lado de Perú hay un cambio de gobierno, en Colombia hay un desajuste macroeconómico con una inflación del orden del 8%, y en Chile te diría que claramente uno de los elementos que ha estado jugando es la cantidad de reformas que se están llevando a cabo, y eso al final del día cambia el andamiaje político-económico de un país, quiera uno o no. Entonces eso hace que de alguna manera algunos inversionistas opten por una relación riesgo-retorno diferente. Bueno, eso con respecto a cómo nos ven, porque es importante no solo nosotros mirar para afuera, sino que también captar la perspectiva que tienen los extranjeros con respecto a lo que está pasando en nuestro país. Álvaro, un buen regreso a casa. Muchas gracias por haber estado en este programa. Y Francisca, te estaremos requiriendo para otros programas. Primera vez en Mirada Financiera, un gran aporte en nuestro programa. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Y así finalizamos la Mirada Financiera de hoy. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de Radio Info. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.